darles algunas cuestiones de cursado y de los exámenes que tenemos pendientes. En el aula virtual ya les he puesto la información de que vamos a tomar el segundo parcial la semana que viene, tal cual se los había comentado ya la clase pasada, en el mismo lugar que tomamos el primer parcial. En el caso de ustedes, que son comisión de la mañana, va a ser en el aula de arriba, y la comisión de la tarde va a estar en el aula de abajo. Van a ser los mismos horarios. Tenemos pedido el aula a las 8, pero vamos a hacer el examen 8:30. El examen, tal como el primer examen parcial, va a ser de duración de 1 hora o menos, ¿sí? Para que yo tenga tiempo también para corregirles el parcial y dejarles las notas esa misma noche o a la mañana siguiente, ya van a estar publicadas. Porque el recuperatorio del segundo parcial es el jueves siguiente. O sea, vamos a tener 2 instancias de examen. Este jueves y el jueves que viene, ¿sí? Segundo parcial y recuperatorio lo vamos a tener un jueves y un jueves, o sea, en forma continua, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ambos son presenciales, ¿no? El recuperatorio también va a ser presencial en el mismo lugar. Las condiciones son las mismas que para el primer parcial. De nota 4 a 6 tienen la condición de regular, 7 o más pueden promocionar. En el caso de que ustedes promocionen, yo el lunes siguiente, a los que están en condiciones ya de promocionar, les voy a dejar, ustedes me van a dejar el mail en el parcial, todos, y los que estén en condiciones de promocionar, yo les voy a mandar por mail las pautas para rendir, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguna duda, alguna consulta sobre eso? ¿Sobre el parcial? El parcial va a abarcar la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7 que vamos a desarrollar hoy. La unidad número 8, que es la última unidad del programa, la vamos a hacer luego el jueves siguiente de las instancias de evaluación. Va a ser el 2 de julio, porque ya a esa altura ya termina el cuatrimestre y tenemos que entregar las notas. Entonces ese jueves 2 va a ser el último día para presentar los exámenes de promoción y para que desarrollemos la última unidad, que es la unidad número 8, que no entra en el parcial. Entra 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna novedad sobre las inscripciones, aquellos chicos que tengo pendientes en las listas? ¿Nadie? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Profe, disculpe una duda, entonces, ¿sería un trabajo final lo que hay que presentar para terminar de promocionar la materia? Solo presentan el trabajo final aquellos alumnos que hayan tenido 7 en el primer parcial o en su recuperatorio y 7 en el segundo parcial o en su recuperatorio, más la presentación del trabajo práctico y más la asistencia, ¿sí? Pero es solamente para los que tienen condición de promoción. Aquellos que regularizan la materia tienen que rendir un examen final, tenemos mesas en julio, los que queden en condición de regular, bueno, estaría bueno que rindan en julio porque tienen, digamos, todo ya estudiado, ya desarrollado, entonces es por ahí más fácil, digamos, cuando uno lo rinde ahí cerquita, si no, después nos tenemos que sentar de nuevo a rever todo, pero bueno, eso ya es una decisión de cada quien. Igual, esperemos que puedan promocionar. Muchos llegaron a la promoción en el recuperatorio del primer parcial, así que tengo todavía bastantes alumnos en condiciones de promocionar. Así que esperemos que para el segundo parcial, es un parcial mixto, tal cual el primer parcial, comparte un poco más, digamos, creo que son 10 múltiples van a ser, o por ahí, y una pregunta o 2 preguntas a desarrollar, que son cortas, no, van a trabajar calculo que en la misma hoja que yo les doy, así que solamente necesitan llevar los elementos básicos para desarrollarlo y algún corrector para borrar algo que quieran. Bueno, eso. Vamos entonces a desarrollar, les voy a presentar la pantalla. Ustedes me dicen. Profe, disculpe, ¿el trabajo va a ser individual o grupal? El trabajo final Sí. Sí, es individual. Ajá, Es bien, individual gracias. porque sí, es individual. Bien, no sé si ustedes están viendo la pantalla. Nada.
¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve. Bien, bueno, lo que vamos a desarrollar el día de hoy, o nos vamos a referir a una de las unidades que nos quedan pendientes del programa de la cátedra, y es la unidad de las teorías crítico-dialécticas. Luego ustedes van a encontrar en el programa, en la unidad número 8, las teorías imperialistas y las teorías de la dependencia, ¿no? que forman parte y completan el programa. Pero eso, como les decía, la unidad número 8, donde están las teorías imperialistas y las teorías de la dependencia, la vamos a ver en nuestro último encuentro, que va a ser el día 2 de julio, posterior a los exámenes parciales. Entonces, les estaba comentando que nos vamos a referir a estas teorías crítico-dialécticas, y en ese sentido es muy probable que ustedes las hayan visto alguna vez, ¿no? O no en la trayectoria que ustedes tienen o vienen desarrollando, quizás algo en la escuela secundaria, o mismo en las materias que ustedes vienen cursando, ¿no? Me refiero a conceptos que están relacionados con estas teorías crítico-dialécticas y principalmente lo que conocemos como el marxismo, ¿no? Entonces, nosotros al marxismo en teoría política lo vamos a estudiar no desde una mirada filosófica, sino que lo vamos a estudiar desde la teoría política, ¿no? Desde un enfoque o desde, si se quiere, desde un análisis político. De todas maneras, acá no vamos a poder eludir algunos conceptos filosóficos que nos van a ayudar a comprender de qué se trata esta corriente, ¿no? Con respecto, por otra parte, a la bibliografía básica que tenemos y que utilizamos, ya no vamos a trabajar con las unidades anteriores en esta oportunidad y en referencia a las unidades que nos quedan. Esto es la unidad 7 que vamos a desarrollar hoy y la 8. Ya no vamos a leer el compendio de Melo, sino que lo que vamos a utilizar es un autor que se llama Arnoletto, ¿sí? El cual ustedes van a poder encontrar ya en la página del aula virtual. En cada unidad temática está subido el material y del cual van a poder ustedes descargarlo para su estudio. Voy a dar... Bien. Bueno, entonces, como les decía, bueno, cuando nosotros, o cuando se estudia el marxismo, es inevitable, ¿no es cierto?, consultar otros libros, o ustedes van a poder consultar otros libros que forman parte de la biblioteca clásica de Marx, ¿no? Y uno de ellos se llama El Manifiesto, también el Manifiesto y el Capital, ¿sí?, que es una lectura compleja, ¿no?, en su contenido, pero bueno, de la cual ustedes van a poder leer ya fuera de la cátedra si así lo desean, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es ver un pequeño video que nos va a ser introductorio sobre algunos conceptos o algunas conceptualizaciones históricas del marxismo, para que podamos adentrarnos ya en alguna de las categorías que nosotros vamos a emplear desde la teoría de las ciencias políticas, ¿no? Entonces, voy a dejar de presentar pantalla acá, esperemos que podamos ver el video y ustedes escucharlo. Si vamos a hacer la prueba ahora, espero que se pueda. A ver. Ustedes me dicen si lo pueden visualizar. ¿Pueden ver la imagen? Bueno, ahora me avisan si la pueden escuchar también, porque el año pasado nos pasó que no la escuchaban, entonces tuvimos que intentar otra cosa. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿La escuchan? No, Así. No, profe, no se escucha. Pero la ven. Sí. Bueno, entonces vamos a intentar. Eso me pasó el año pasado. Intentamos otra cosa. A ver, un momento.
Vamos a resumir una obra un tanto con... Escucho 2 segundos y se cortó. Sí, ahí estoy poniendo el audio desde otro lugar, así ahora lo pongo desde el principio. Entonces, ¿escucharon el audio? Sí, profe. Perfecto, así que ahora lo voy a poner desde otro lugar, así ustedes lo pueden escuchar. Bueno, voy a dar inicio. Vamos a resumir una obra un tanto controversial, con su gran cantidad de detractores y partidarios, pero más allá de todo, una obra que marcó un antes y un después en la historia. Sin dudas, te puede interesar o ayudar por las razones que sean, así que ahora mismo comenzaremos con el resumen de El Manifiesto Comunista. Nos vamos a saltar los prólogos, los cuales sin duda te recomiendo que los leas. Para complementar con este video, pueden ir al canal del amigo Resúmenes en Telequia, el link se lo voy a estar dejando acá abajo en la descripción y al final de este video, en donde van a poder encontrar un video de las tesis sobre Feuerbach que hace Marx, y desde ya recorrer el canal que claramente es de muchísima utilidad para cualquier estudiante. Bien, sigamos. Antes de comenzar de lleno con los capítulos, hay unas palabras a modo de introducción. Acá es donde podemos apreciar la tan famosa línea "Un fantasma está acechando Europa". Es el fantasma del comunismo. Nos dicen que todos tienen problemas con este fantasma, todos los políticos, religiosos, etc. Tienen problemas porque ven una gran amenaza a sus intereses en él. Es por esto que en este pequeño manifiesto se dirán las verdades de los ideales y objetivos del comunismo y no de lo que los detractores dicen que es. Ahora sí, empieza el primer capítulo. Capítulo 1. Burgueses y proletarios. Acá se nos dice que toda la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, es decir, entre opresores y oprimidos. No importa el momento histórico, siempre es así. Se empieza a hablar de la burguesía, clase que surge hacia el final del feudalismo, que no son ni aristócratas ni siervos, sino que lograron construir negocios con cierto éxito, acumular capital y poseer los medios de producción. Por lo tanto, pasan a ser capitalistas. Opuesto a la burguesía, tenemos al proletariado, trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Los burgueses, gracias a las conquistas de América, lograron aumentar su poder encontrando nuevos mercados y negocios. En esto entra la nueva industria manufacturera, es decir, en simples y amplias palabras, las fábricas. La industria. Llega la máquina a vapor y demás maquinaria. En definitiva, lo que se está hablando ahora es de la revolución industrial, revolución favorable a esta nueva clase burguesa. Ahora se nos pasa a hablar de los modos de producción e intercambio. Bueno, debido al curso de la historia, la burguesía ganó gran poder político y económico, llegando a ser la fuerza más poderosa del mundo. Ahora el mercado es competitivo y todo se trata básicamente de dinero, por lo que se requiere constante innovación y revolución en la producción. Adiós al modo de producir familiar o artesanal. Ahora se necesita vender en masa para conseguir ganancias. Es un mercado en constante expansión. Pero, ¿a costa de quién? De explotar al proletariado. Gracias al surgimiento de estas fábricas, las poblaciones se empezaron a concentrar en las ciudades, ya no más dispersos por el campo, y los países subdesarrollados dependen bastante de los desarrollados. Además, hay todo un aparato que se encarga de legitimar esto a través de leyes e impuestos. Los medios de producción son lo fundamental para la burguesía. Esto es lo que se debe tomar el proletariado para derrocar a la burguesía, los medios de producción. Pero la situación de los proletarios es difícil también. El trabajo que hacen beneficia solo a la burguesía y apenas les deja para mantenerse en pie. Por eso se dice que son explotados. Son simplemente una mercancía. También se nos dice que las personas de clase media baja, como los comerciantes, también deben de ser considerados proletarios, ya que no pueden competir contra los grandes capitalistas. El proletariado debe superar sus diferencias, de las cuales el burgués se aprovecha, y organizarse a través de sindicatos para aumentar su poder. El burgués trata de aprovecharse y generar conflicto entre proletarios a través de la competencia por el empleo y demás cuestiones. Una vez que el proletariado siga organizándose, puede crear partidos políticos y tener aún más poder. También tenemos en un pequeño apartado una mención al lumpenproletariado, que vendrían a ser los ladrones, vagabundos, mendigos, etc., que no tienen relevancia en esta lucha de clases. El proletariado va a seguir creciendo siempre que la burguesía gane, siempre que haya trabajo asalariado y que genere competencia. Pero llegará un punto en que esto mismo es lo que le generará la conciencia de clase a la gente para ver dónde está parado cada uno. Capítulo 2. Proletarios y comunistas. Acá se nos habla de la Liga Comunista, la que encargó escribir el manifiesto a Marx y Engels. Los comunistas tienen los mismos intereses que el proletariado, sin importar el país, raza o lo que fuese. Solo el apoyo a la clase obrera.
Su meta es formar al proletariado y organizarlos para derrocar a la burguesía y tener el poder político. La principal queja de los burgueses a los comunistas es que quieren abolir la propiedad, pero Marx da una respuesta histórica y nos dice que esto siempre sucedió. Cuando se pasó del feudalismo al capitalismo, se abolió la propiedad feudal por la propiedad burguesa. Lo diferente que hay en el comunismo es que se quiere abolir la propiedad privada, la propiedad burguesa. Lo que se busca es acabar con la explotación del hombre por el hombre. No está mal tener algo propio, siempre y cuando no se haya explotado a nadie para obtener eso propio. El trabajo asalariado lo único que hace es darle beneficio, capital, a la burguesía, no al trabajador. Por ejemplo, para construir una silla necesitamos de 2 horas. Esto va a constituir el tiempo social medio para construir una silla. En esas 2 horas se cubren nuestras necesidades básicas de reproducción, comida, vivienda, ocio, etc. Es decir, recibimos un salario por ese tiempo social medio que tardamos en hacer una silla. El problema se genera en que no se trabajan 2 horas en una fábrica, por ejemplo, sino que se trabajan, supongamos, 10 horas. Si en 2 horas construimos una silla, en 10 horas construiremos 5. Esas 4 sillas excedentes no nos son remuneradas y constituyen un tiempo excedente, el cual es apropiado por el capitalista. Ahí se encuentra la ganancia. Esto es lo que se conoce como plusvalía. El plusvalor surge del proceso de trabajo y es trabajo no remunerado. Marx nos dice que la propiedad privada, en realidad, el 90%, pertenece a la burguesía, siendo para los proletarios lo mínimo y necesario para poder vivir. Se busca eliminar el estatus de clase y la explotación. No es que no se podrá adquirir productos, sino que se eliminará el poder de convertir productos en capital y explotar a otras personas. Otra de las quejas hacia el comunismo es que creará personas vagas, perezosas. Pero la burguesía ya es perezosa de por sí, es el proletariado el que trabaja. Además, no se busca eliminar la productividad, sino el capital. Algo más complicado es eliminar la familia, cuestión que los burgueses no ven para nada bien. Pero de nuevo, es la familia burguesa. Lo que debe existir es relaciones igualitarias entre personas y mismo en la educación. También se buscaría eliminar las nacionalidades, los países, dado que los proletarios no tienen una patria, son uno y deben unirse. Luego pasamos a ver qué es lo que debería hacer el proletariado una vez en el poder, y es que debería disponer del capital burgués, concentrar los medios de producción en el Estado a mano de los proletariados e incrementar la producción, brindar educación gratuita y acabar con las distinciones de clases, para al fin de todo, acabar con el poder del proletariado y su poder político, ya que este mismo serviría también para oprimir. Acá se nos cuenta que cuando la aristocracia veía su fin llegar, empezaron a escribir contra los burgueses y esperaron captar la atención del proletariado, cosa que no sucedió. Entonces, los aristócratas dijeron que los burgueses habían creado a unos proletarios revolucionarios en contra de ellos, digamos. Luego se habla sobre el socialismo pequeño burgués. Estos fueron amenazados con convertirse en proletarios, así que digamos que se movilizaron un poco, pero no mucho. Criticaban a la economía aristócrata. El socialismo alemán, por otro lado, tomaron ideas de los revolucionarios franceses, pero sin el contexto de esa revolución, es decir, no al servicio de los burgueses. Pero el tema es que se perdieron entre charlas y nunca hicieron una revolución. El socialismo burgués, por otro lado, es parecido al del pequeño burgués, simplemente quiere mantenerse en el lugar donde está, pero que de alguna manera beneficie al proletariado. Otras ideas se mostraban en rechazo a la revolución y crear sociedades pacíficas, cosa que estaba destinada totalmente al fracaso, según Marx. Capítulo 4. Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. No importa que haya otros partidos en cualquier país, siempre que se critique el tema de abolir la propiedad burguesa. Incluso se puede apoyar a la burguesía en pos de destruir a la aristocracia y después sí encargarse de la burguesía. Afirma que la revolución tiene que ser forzosa, traerá violencia y problemas, pero que es la única manera de hacerlo. El proletariado no tiene nada que perder más que librarse de sus cadenas. El libro termina con la famosísima frase, proletarios del mundo. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya servido. No te olvides. Muy bien. Bien, pudieron entonces escuchar. Voy a dejar de presentar. Y vamos a volver un poquito sobre lo que nos toca. No sé si ustedes lo pueden ver. ¿Se me escucha? ¿Pueden ver nuevamente la pantalla? Sí, profe. Bueno, La pantalla presentada no. ahí está. El Power tiene que estar bien. Vamos un poquito. Ahí. Bueno, perfecto. Ahora comenzamos. Doy a los compañeros ingreso. Bien. Bueno, qué bueno que lo hayamos podido escuchar.
El link del video que acabamos de ver, en realidad el video está en el aula virtual para que ustedes lo puedan ver las veces que lo necesiten, ¿no? Lo interesante en realidad de este video es el contexto histórico, ¿no? Donde nace el marxismo, qué es lo que rodea al marxismo, ¿no? Donde podemos nosotros contextualizar su nacimiento. Hoy nosotros, como les decía al principio, vamos a ver las teorías crítico-dialécticas, ¿no? Y como pueden ver en el contenido de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver el marxismo clásico, el marxismo occidental, después nos vamos a referir a las teorías crítico-dialécticas, un poco los países europeos, vamos a mencionar también las teorías crítico-dialécticas en el tercer mundo, y luego nos vamos a referir, sí, a los enfoques metodológicos, ¿no? Entonces, les decía que íbamos a ver las teorías crítico-dialécticas, y en este sentido el marxismo nace como una doctrina política, pero también podemos decir que es una doctrina filosófica, ¿sí? Nace como política, pero es una doctrina filosófica, es una doctrina social, ética y hasta económica, ¿no? Tiene en este sentido un espectro muy amplio en cuanto a las temáticas que aborda, ¿no? Y nace en un periodo histórico que lo que busca es hacer una crítica al capitalismo que había surgido luego de lo que conocemos como la revolución industrial. Entonces, en esta unidad tiene que ver con eso, ¿no? Como una crítica al modelo económico imperante, ¿no? Que era el capitalismo, ¿no? Y también con respecto al término dialéctico, vamos a ver hoy que es un tipo de metodología que se utiliza en el análisis marxista, ¿no? A lo que vamos a referirnos hoy es al marxismo, ¿no? Al marxismo, que es una escuela de pensamiento clásica muy importante, ¿no? Y a lo largo de la historia se propaga en diversas subcorrientes, ¿no? Y por lo general se las va a dividir en lo que tiene que ver en una cuestión geográfica, ¿no? Por eso vamos a ver o vamos a mencionar luego algo del marxismo occidental, ¿no? Que sucede en los países europeos, ¿no? De Europa del Este, sobre todo, que sucede en Asia y en Latinoamérica. Y en este sentido, el marxismo encuentra representantes en casi todos los puntos geográficos, ¿no? Vamos a poder mencionar acá cuáles han sido los aportes de la socialdemocracia en Asia, ¿sí? En América Latina. Bueno, vamos a tocar un poco de eso un poco más adelante, ¿no? Y en este sentido vamos a ver cuáles han sido los aportes de ellos mismos, lo van a poder encontrar en la bibliografía un poco más detallados. También vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con los enfoques metodológicos, ¿no? Como yo me había referido al principio, y para que los alumnos que ingresaron más tarde, la bibliografía es la bibliografía que encuentran en el aula virtual, es la de Arnoletto, ¿sí? Que tiene especificada ahí en el aula virtual las páginas, porque no son capítulos enteros como los que veíamos en la primera parte cuando veíamos el libro de Melo, ¿no? Entonces tienen ahí las páginas indicadas para leer y para desarrollar esta unidad y la unidad siguiente. Y además tienen el video que recién les acabo de compartir, que nos sirve para ubicarnos en el contexto, sobre todo en el contexto histórico y todo lo que rodeaba al marxismo en esa época. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar con el marxismo y como yo les había anticipado, no lo vamos a ver desde un punto de vista filosófico, ¿sí? Porque ya nos excede. Ustedes lo van a ver seguramente o lo han visto seguramente en filosofía y lo van a abordar en otras materias, sino lo que vamos a ver son los aportes que hacen a la teoría política, ¿no? Sin embargo, como el marxismo es una corriente de pensamiento muy amplia, es inevitable que nosotros toquemos algunas de las categorías filosóficas. Entonces, podemos decir que el marxismo
junto con el freudismo, que son las corrientes de pensamiento del siglo XIX, han sido influidas o han sido de las que más han influido a lo largo de la historia, ¿no? Y las cuales se diversifican, yo les comentaba recién, en otras corrientes y en otras escuelas de pensamiento que nos dan muchos aportes a nivel global en distintas partes del mundo. El marxismo podemos definirlo como una macroteoría, ¿no? Una macroteoría que engloba otras, ¿no? Y que va a permitir o que nos va a contar, nos va a brindar, mejor dicho, aportes que nos van a durar a lo largo del tiempo, ¿no? Y esta circunstancia que tiene el marxismo de perdurabilidad, ¿no? Es seguramente la que da pie a nuevas corrientes que van a seguir surgiendo, que van a seguir naciendo, ¿no? Hay algunas concepciones filosóficas que van a perdurar, tal como nosotros pudimos ver en el video, ¿no? El concepto de la condición humana, por ejemplo, el concepto de la lucha de clases, o el mismo concepto de plusvalía, son, ¿no? Conceptos que todavía están vigentes en la actualidad. Entonces, entre los aportes que nos ha dejado y que ustedes pueden ver en Arnoletto, vamos a distinguir cuatro aportes, ¿no? El primero se va a referir a que esta teoría, en realidad esta macroteoría, nos va a aportar una cuota de realismo, ¿no? Y que quizás se parezca más a la idea o a la frase que dice el hombre como lobo del hombre, ¿no? Y en este sentido, el autor va a sostener que el mundo está conformado básicamente por concatenaciones, ¿no? Concatenaciones entre ¿qué? Entre el hombre, la cultura, la sociedad, ¿no? La economía misma y también el espíritu. Entonces, estos elementos se van a ir reproduciendo en una especie de ciclo que no tiene fin, ¿no? Y que justamente la lucha de clases, ¿no? Y la revolución del proletariado, tal como lo explica el video, son las que van a permitir o las que permitirían poner fin a este ciclo vicioso. Pero el autor se refiere a la existencia, ¿sí? del mundo conformado por estas concatenaciones entre la cultura, la sociedad, la economía, ¿no? Nosotros más adelante vamos a ver también que nos da un aporte desde las estructuras, ¿no? Y vamos a ver conceptos como la infraestructura y la superestructura, ¿no? Es que la conformación de la misma sociedad viene estructurada así y vamos a ver a qué se refiere con estos conceptos. El marxismo nos va a aportar una idea totalizadora de la realidad, ¿no? Que se va a relacionar en todos sus aspectos, no solamente en los aspectos técnicos y económicos, sino también en los aspectos sociales, ¿no? Los aspectos políticos, los aspectos culturales, ¿no? Es por eso que nosotros, cuando hablamos del marxismo, la mencionamos como una más que como una doctrina de pensamiento, también como una macroteoría, como yo ya les había dicho, porque no solo nos va a aportar conceptualmente en cuanto a las relaciones sociales, sino también que nos va a aportar en cuanto a las relaciones que tienen que ver con lo económico, con la cultura y mismo con la política, ¿no? Bien, otro de los aportes que nos va a brindar el marxismo es la idea de la filosofía de la libertad. Y esto se relaciona con la corriente humanista del marxismo, ¿no? Y que va más allá, podemos decir, o sea, en algunos puntos va a sostener que es un ciclo vicioso, ¿no? Y que está predeterminado, que es un poco lo que aborda la dialéctica de la que hoy nosotros vamos a conversar y a la cual nos vamos a referir, ¿no? Por último, y no menos importante, es que aparece finalmente la primera
y más grande crítica, ¿sí?, al capitalismo desde sus orígenes. Entonces, ¿cuáles son los aportes del marxismo clásico, ¿no? ¿Cómo aparece el marxismo clásico? Y a partir de esta obra, nosotros que vimos en el video, esa obra es el manifiesto, ¿no? Esta obra que ha sido escrita por Marx y Engels, y en referencia a ellos, tengo que decir que ambos nacieron o les tocó transitar esa Europa moderna, ¿no?, en el momento en el que el capitalismo comenzaba, ¿sí?, a consolidarse luego de la Revolución Francesa, ¿no? También atravesamos una época de expansionismo colonial, ¿no?, más que nada europeo, no solo hacia América, sino hacia lo que tiene que ver con el norte de África. Entonces, era un periodo histórico de mucha reflexión, ¿no?, en cuanto no solo al rumbo económico de esa Europa que era moderna, capitalista, sino también en cuanto al rumbo social, ¿no? Los pensadores de esta época empezaban a cuestionarse los problemas del Estado, ¿no?, que iban sin duda más allá de lo económico, ¿no? Mirando también cuál era el fin mismo del Estado en cuanto a las relaciones sociales. Y por eso es que el marxismo no es solo una teoría política o una teoría económica, sino que el autor Arnoletto y muchos autores van a coincidir en que en realidad estamos en presencia de lo que se llama una doctrina total. Y esta doctrina va a proponer una explicación general del mundo, y lo que va a hacer es ubicar al hombre en relación con el universo, ¿no? Va a indicar asimismo el camino de la evolución humana, ¿no?, vista como ineludible esta evolución en diferentes aspectos, tanto el económico como el social, el político, ¿sí?, en el moral, en el religioso. Entonces, esta va a ser una de las grandes diferencias en cuanto al abordaje de las teorías políticas. Respecto de otras teorías políticas que hemos visto o que hemos nosotros desarrollado en el cuatrimestre, ¿no?, por ejemplo, como las teorías sistémicas o las teorías de la burocracia. Y va a ser diferente porque el marxismo verdaderamente es una teoría mucho más holística, es una doctrina total, ¿no? Y se diferencia de las otras que vimos a lo largo del cursado, que trataban específicamente sobre algún punto en particular, como nosotros íbamos estudiando, ¿no? El marxismo es una doctrina que abarca, como bien lo dice el autor, lo económico, lo social, lo político, lo moral, ¿no?, lo religioso, ¿no? Y por eso se la conoce como una macroteoría. Y tal es así que nosotros la estamos estudiando en teoría política, pero ustedes luego la van a ver y la van a profundizar en otras cátedras como filosofía. No sé si ustedes, entiendo que tuvieron filosofía ahora, no sé si ustedes pudieron tocar este tema, pero seguramente la van a poder ver en la cátedra de filosofía y en otras cátedras. La vamos a tocar acá también de manera de teoría política, ¿no? No desde una mirada tanto filosófica, sino desde los aportes que hace a la teoría política. Yo les había mencionado que, mucho no nos íbamos entonces a referir a la filosofía, pero sí que era ineludible conversar sobre cuáles eran algunas cuestiones básicas que aporta, ¿sí?, desde y hacia la filosofía. Y en este sentido vamos a poder ver las bases, que las bases filosóficas del marxismo son tres, ¿no? El materialismo, el método dialéctico y el materialismo dialéctico, que son tres categorías que sí nos importan desde el punto de vista de la teoría política, ¿no? El materialismo, que es el sentido que impregna toda la obra del manifiesto, ¿no? Lo que hace es tomar la materia, dice, como una realidad, ¿no?, como una realidad fundamental, ¿no?
Y el espíritu y todo lo asociado a él, ya sea el intelecto, el arte, la ciencia o la filosofía, van a ser fenómenos que son derivados, ¿no? Esta teoría toma al marxismo como uno de sus elementos principales, ¿no? Es decir, que va a analizar y va a tomar la realidad como una materia, ¿no? Que es el espíritu. Y a la realidad social y a la económica la van a ver como que están concatenadas, ¿no? Ahora, asociado a este concepto, ahí está. Creo que tendríamos que haber pasado. No sé si ven materialismo, materialismo dialéctico, método dialéctico y materialismo dialéctico. Ahí estamos. Bien, entonces, asociado a este concepto de materialismo aparece lo que se conoce como el método dialéctico, ¿no? Dentro del marxismo. Y que no es otra cosa que la metodología que se usa, ¿no? El método dialéctico es el método que utiliza el marxismo para realizar el análisis de hechos sociales, ¿no? Es el método genérico y que en él vamos a poder encontrar elementos, ¿no? El primero de los elementos que podemos encontrar es la existencia de algo dado, ¿no? Que no es otra cosa que la realidad social, esa realidad que nosotros venimos mencionando desde el inicio. Entonces, este método dialéctico va a analizar esa realidad a través de un concepto que es muy importante y que ustedes tienen que tener en cuenta, que es la tesis, ¿no? Que es un concepto específicamente de algo dado, ¿no? Y que ese algo dado, ¿no? Exige la afirmación de una situación contraria que va a ser la antítesis. Entonces tenemos dos, la tesis, que es algo dado, ¿no? Y esta tesis nos va a exigir una afirmación contraria que la vamos a llamar antítesis. Ahora, cuando esta tesis y esta antítesis se confrontan, ¿sí? Se produce una lucha entre ambas y se da la creación de algo nuevo que vamos a llamar síntesis, ¿no? Y que lo que va a hacer es reiniciar ese ciclo que sostiene el marxismo como un ciclo ineludible o inevitable, ¿no? Entonces, podríamos poner un ejemplo para ver cómo quizás funciona esta tesis, esta antítesis y esta síntesis. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la obediencia como la tesis de la obediencia de los hijos a los padres, que sería como algo dado, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en la antítesis. La antítesis sería la rebeldía, ¿sí? De los hijos frente a los padres, que sería la afirmación contraria a la tesis. ¿Y cuál sería la síntesis de estas dos al confrontarse? Podríamos, por ejemplo, poner el ejemplo de una relación, ¿sí? De padres e hijos basada en la comunicación y en el mutuo respeto, ¿no? Vamos a otro, por ejemplo, si hablamos de la sumisión de los trabajadores, ¿sí? Al Estado como tesis, la antítesis la podríamos ver como la exigencia de esos trabajadores, la exigencia de derechos, ¿sí? Por parte de esos trabajadores, como antítesis, como afirmación contraria. Y la síntesis nos podríamos referir a una síntesis como una relación laboral justa, ¿sí? Con derechos y con responsabilidades. Ahí tenemos algunos de los ejemplos que podríamos pensar cuando ubicamos estos elementos en referencia a si nos referimos a la tesis, a algo dado, a la antítesis que era su contraria, ¿no? A una afirmación contraria, y a la síntesis que implicaba la creación, como lo dice ahí la Filmina, de algo nuevo, ¿sí? Que nos va a reiniciar el ciclo. Entonces, este es el método básico y genérico que tiene el marxismo y que se utiliza, ¿sí? O que podemos utilizar para el análisis, ¿sí? De la realidad social, es decir, la existencia de una realidad denominada tesis que confronta con su realidad contraria, la antítesis, y que de la confrontación de ambas surge una nueva síntesis que es la que reinicia el ciclo en el marxismo. Entonces,
Los marxistas van más allá, en realidad, proponiendo, ¿sí?, al materialismo dialéctico, ¿no?, que nosotros lo vamos a profundizar más y que tiene que ver con la metodología específica que vamos a utilizar dentro de las ciencias sociales para el análisis de hechos sociales. Entonces, este materialismo dialéctico surge específicamente de la combinación, ¿sí?, del materialismo y del método dialéctico, ¿no?, y que va a encontrar su concreción en el mundo histórico-social. Entonces, esta unión es la que toma el nombre de materialismo histórico, ¿no? A través del concepto de materialismo histórico, Marx pudo explicar la evolución social humana basada en la primacía de los factores materiales, ¿no?, en los bienes de producción específicamente. Y en este punto, el autor Arnoletto va a decir que no es la conciencia de los hombres la que determina la existencia, sino son las condiciones materiales de su existencia las que determinan su conciencia, ¿no? Esto, en otras palabras, se refiere a los condicionamientos materiales bajo los cuales nosotros nacemos, ¿no?, y vivimos, que son los que van a determinar nuestra conciencia, ¿no?, nuestra forma de pensamiento. Y en este punto lo que va a hacer el autor Arnoletto es distinguir en el marxismo que la vida social va a poder dividirse o va a poder diferenciarse en dos niveles, que es un poco los aportes que hace el marxismo para este primer elemento que les había yo mencionado, que tiene que ver con las estructuras de una sociedad. Entonces, para el marxismo, la sociedad se va a configurar a través de una estructura y de una superestructura. De una estructura y de una superestructura, de una infraestructura y de una superestructura, que son dos elementos básicos y fundamentales dentro de la teoría del marxismo. Entonces, mientras la infraestructura va a estar configurada por lo que tiene que ver con las fuerzas económicas, las técnicas, las relaciones de producción, la superestructura va a estar derivada de la anterior, va a ser una derivada de la infraestructura, es decir, va a ser un apéndice o una consecuencia de la infraestructura. Y esta, ¿sí?, es el conjunto de formas políticas, morales, jurídicas, religiosas y artísticas, ¿no? En la superestructura, bueno, vamos a encontrar este conjunto de formas morales, jurídicas, religiosas, artísticas, ¿no?, que siempre van a expresar los intereses de la clase dominante, ¿no? Ambas, tanto la infraestructura como la superestructura, lo que van a hacer es determinar cuál es la clase dominante y cuál es la clase dominada, ¿no? Por eso este es un concepto clásico del marxismo y que es importante que ustedes lo incorporen. También habíamos mencionado que el marxismo era una doctrina de pensamiento que no es solo política, sino también es económica. Nosotros nos vamos a detener en la doctrina política, pero no obstante ello, debemos hacer una pequeña reflexión sobre la doctrina económica y los aportes que hace el marxismo, ¿no? Y en cuanto a esta doctrina económica, el marxismo se va a dedicar específicamente a las causas económicas de la lucha de clases, ¿no? ¿Por qué existe o por qué se da esta lucha de clases, ¿no? Que perdura hasta nuestros tiempos, ¿no? Y esta cuestión se fundamenta en el concepto del valor trabajo, ¿no? El video también lo mencionaba. Cómo se considera el trabajo en relación a su valor y al tiempo de vida que un trabajador destina, ¿sí?, para conseguir o para obtener un producto, ¿no? Esto, en otras palabras, es el valor, ¿sí?, que el valor de un producto va a estar dado por la cantidad de horas de trabajo que ese hombre incorpora para obtener ese producto. Entonces,
En este sentido, comparado al valor del producto con la remuneración de ese trabajador, se puede deducir que el capitalista, se va a apropiar, ¿no?, de lo que se llama la plusvalía, que es la parte sustancial del precio de la venta de ese producto y que se encuentra, se encontraría injustificado, ¿no? Era lo que explicaba el video de cómo se produce el valor, el trabajo y el producto final. Estas son las ideas bases que se incorporan o que incorpora el concepto de plusvalía a la doctrina económica marxista. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de la doctrina política, ¿no? ¿Qué podemos decir de la doctrina política, que es la que a nosotros nos interesa estudiar, ¿no? Y la doctrina política en el marxismo va a hacer referencia al Estado, ¿no? En un fuerte cuestionamiento del Estado como actor que organiza la sociedad. Nosotros ya lo vimos también en unidades anteriores, ¿no? Cuáles son en sí las funciones de este Estado con respecto a la sociedad en la que nosotros vivimos. Cómo organiza el Estado a la sociedad a través de normas, a través de reglas. Bien, y entonces la primera reflexión que hace el marxismo en cuanto al Estado es que el Estado no ha existido siempre, ¿no? Sino que aparece cuando el desarrollo de las fuerzas y de las relaciones económicas divide a la sociedad en clases que son hostiles entre sí. O dicho de otro modo, cuando esas relaciones económicas dentro de una sociedad van a dividir a las personas en clases, ¿no? El Estado ahí va a aparecer para regular esas relaciones que se dan entre ambas, como les decía, a través de normas, a través de reglas, a través de sanciones también, va a aparecer para regular esas relaciones entre ambas. Lo interesante es que el Estado, desde la concepción marxista, es una organización política y además es un órgano de dominación, ¿no? De la dominación de la clase dominante, ¿no? Entonces, lo que va a plantear es que en realidad el Estado va a ser un instrumento de la clase dominante para garantizar esa relación entre opresores y oprimidos, ¿no? Y para lograr la supervivencia de ese modelo de relaciones políticas y económicas. Y en ese sentido, Marx sostiene que es la revolución del proletariado la única forma, ¿sí?, que puede llevar a conducir a una sociedad hacia un tipo ideal, ¿no? Y que es un proceso que en realidad se llevaría a cabo, el autor va a mencionar, a través de dos fases. Es decir, no solamente nos va a diagnosticar la realidad política en un momento dado, sino que el aporte de Marx lo que nos da es una receta, ¿sí?, o un proceso a través del cual se llegaría a una sociedad ideal. ¿Cuáles son esas dos fases? La primera fase es que la doctrina marxista denomina como fase interior o colectivismo, ¿no? En la que la sociedad en realidad todavía conserva algunos elementos capitalistas como la distribución del ingreso y la subsistencia del Estado, pero en la que el proletariado se va a empezar a organizar, ¿no? En el video hacía referencia al proletariado universal, ¿no? En el que no se concebían en realidad ideas sobre nacionalismo o de estados, ¿sí?, tal como nosotros lo conocemos, sino que sostiene que en realidad el proletario es una fuerza universal que va a trascender a cualquier tipo de distinción política organizativa. Luego surgía una segunda fase que era la fase superior o llamada comunismo, ¿no? En el que existe una transformación humana y en la que la sociedad comienza a adquirir un sentido de deber de trabajo, ¿no? Y que
que esto va a conducir a una alta productividad y que lo que va a provocar finalmente es que el Estado desaparezca, ¿no? El Estado como lo conocemos hoy, como lo vemos como organización política, ¿no? Y ese es uno, bueno, de los grandes aportes que hace el marxismo a la teoría política, ¿no? Dotar a la teoría política de una receta o de un sistema, de un proceso a través del cual esa relación que se da entre opresor y oprimido se va a terminar o se puede terminar, ¿no? Ese círculo vicioso que mencionábamos al principio se puede cortar, ¿no? Y Arnoletto se va a referir a la teoría de Marx en un sentido realista y hasta pesimista, ¿no? En el aporte que hace el marxismo a la teoría política. Y en este sentido, de que cuando el proletariado llegue al poder, dice el autor, volvería a producirse este círculo vicioso. Por eso es una mirada pesimista un poco al aporte que hace sobre el marxismo, porque en definitiva ese proletariado cuando tome el poder va a volver a producirse este círculo vicioso, ¿no? Todo esto en cuanto a la teoría general de Marx. Luego nacieron diferentes autores que hicieron otros aportes y profundizaron, digamos, estos conceptos que nosotros un poco nos excede a la teoría política. La teoría política los estudia desde un punto de vista geográfico, podríamos decir, a través de diferentes corrientes, ¿no? Que acá las vamos a mencionar. En el libro las van a poder ver con mayor detenimiento, pero bueno, en el marxismo occidental encontramos a la Escuela de Frankfurt y allí van a poder encontrar algunos pensadores como Habermas, como Adorno y otros, ¿no? Y también otros que no llegaron a ser escuela como estos, pero también se los considera o son conocidos como intelectuales europeos, ¿no? Como Althusser, por ejemplo. También tuvieron su contracara los intelectuales norteamericanos. El autor menciona también a la nueva izquierda, ¿no? Que es otra corriente que surge después de la Segunda Guerra Mundial y en la que también hay algunos autores que nos dan otros puntos de vista, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el régimen político, democrático, ¿no? El marxismo, en el cual el marxismo pudo un poco profundizar y ahondar sobre estos conceptos. Todos estos autores que yo les estoy comentando están, digamos, desarrollados en la bibliografía. No vamos a entrar aquí a dilucidar cada uno de ellos, pero es bueno hacer mención, digamos, de las diferentes ramas o de las diferentes corrientes que se fueron dando luego de las teorías de Marx. Lo que sí, también vamos nosotros a ver que en los países del tercer mundo o en vías de desarrollo hay aportes también de Marx que se profundizan, ¿sí? También aportes que vienen desde Asia, ¿no? También desde los países musulmanes existe un socialismo islámico, ¿no? En África también, y en América, donde también los textos han influido en los distintos procesos históricos que se fueron dando en las regiones de América del Sur. Entonces, no vamos a entrar a verlos uno por uno, pero sí los pueden ustedes consultar en la bibliografía, ¿sí? En referencia a su existencia. Nosotros vamos a desarrollar, sí, cuáles son los enfoques metodológicos básicos y que nos sirven a nosotros para desarrollar, ¿no? Métodos, se llaman enfoques metodológicos básicos, que nos van a servir para desarrollar hechos sociales actuales, ¿no? Algo nosotros ya vimos en la clase de hoy, que habíamos dicho que la concepción marxista tenía una metodología general, ¿no?
y a su vez el marxismo crea específicamente una metodología especial que tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? Y que se trata del materialismo histórico, ¿no? Mientras que el método dialéctico que nosotros habíamos visto es una concepción general del mundo, que nosotros vimos, es más filosófica. Recuerden que es el que planteaba esa idea de analizar los hechos como una tesis, con su postura contraria, que era la antítesis, y que al final la revolución nos traía una síntesis con los ejemplos que pudimos mencionar, ¿no? Acá el materialismo histórico va a ser va a ser la extensión de esas ideas, ¿sí? Al explicar los fenómenos sociales. Y en ese sentido va a considerar que la base real de la sociedad humana, es decir, la tesis, va a estar dada por los modos de producción, ¿no? Bienes que considera que son la base real de la sociedad, los modos de producción, las fuerzas productivas, ¿no? Y las relaciones de producción que forman parte o base de ella. Es decir, lo que va a determinar la forma o la estructura política y cultural de una sociedad específica va a estar dada específicamente por el modo de producción, ¿sí?, de bienes materiales que tenga esa sociedad que ustedes estén analizando. Entonces, a su vez, el materialismo histórico nos va a plantear, ¿no?, que hay una correspondencia entre la infraestructura económica y la superestructura cultural que nosotros vimos. Y por esto, que les decía, el concepto de infraestructura y superestructura lo teníamos que tener bien en claro respecto de este análisis, ¿no? Porque Marx va a plantear, ¿no?, que la sustitución de un medio de producción por otro va a producir el paso de una formación social hacia otra que es nueva a través de una revolución social, y que en la historia de la sociedad humana esto está vista como una sucesión consecuente de formaciones, ¿no? Esta sucesión de formaciones se ha venido dando desde, si ustedes piensan, desde una sociedad que era comunitaria primitiva hacia una sociedad esclavista, ¿no? Desde una sociedad esclavista hacia una sociedad feudal, y desde una sociedad feudal hacia una capitalista, que es la que hoy nos toca transitar. Entonces, este materialismo histórico plantea, ¿no?, y esa correspondencia entre infraestructura y superestructura, ¿no? Y esta sustitución nos va a dar el paso, ¿no?, de una formación social hacia otra nueva. Y ahí esta sucesión de formaciones de sociedad comunitaria primitiva, esclavista, de esclavista a feudal, y desde la feudal hacia la capitalista. Bien, eso sería, con eso terminaríamos la unidad número 7 que nos corresponde para el parcial, y que va a ser la que vamos a tomar el parcial el próximo jueves de forma presencial, en los horarios que también ya les fijé en el aula virtual. Todo esto lo tienen subido el Power está subido en el aula virtual. También está el video que, bueno, les sugiero que lo escuchen y lo vean como para contextualizar. Y obviamente la bibliografía de Arnoletto está ya subida en el aula virtual para que ustedes la descarguen. El parcial va a ser presencial y es mixto, y bueno, tiene toda la información y el trabajo que venimos haciendo en clase, ¿sí? Por ahí lo que pueden llegar a cambiar es un caso práctico. En vez de una pregunta a desarrollar, va a ser un caso práctico. Vimos la teoría de la burocracia, la teoría sistémica, y ahora las teorías crítico-dialécticas. Vamos a dejar la unidad número 8 para desarrollarla el día 2 de julio,
¿sí? Que es el último encuentro que vamos a tener y que va a ser el día que ustedes van a tener que entregar el trabajo final de la promoción y además va a ser el día en el que nosotros tengamos el último encuentro, ¿sí? Entonces, en la clase que viene nos vamos a ver en el parcial, en el segundo parcial. Si alguien tuviera algún problema con el tema de los horarios y tendría que rendir en otra comisión, en la comisión de la tarde, por favor, le pido que me avise por el tema de la capacidad del aula. No tanto ustedes, sino los del turno tarde que tienen un aula abajo un poco más chiquita y que estamos un poco más ajustados. Pero en el aula de arriba ustedes vieron que tenemos mucho espacio, así que, bueno, eso. Nos vemos la clase que viene en el parcial directamente y, bueno, nada, lean, chicos, que todo está en la bibliografía, lo que damos acá en clase y el video explicativo. ¿Alguien que haya aprendido el micrófono? Sí, yo, profe, en el libro de Arnoletto, solamente capítulo 4. Las páginas que están especificadas, que no es todo el capítulo. Las páginas especificadas en la bibliografía. No me acuerdo bien las páginas. Bien. Acá. Solo las páginas, chicos. Solo las páginas especificadas. 145, no. 187. Exactamente. Sí. Bien, profe, bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa me escriben por el aula.